Bienvenidos a Acompañados, un espacio dedicado a las familias que estudian junto con sus hijos la palabra de Dios. Qué difícil es encontrarse en una situación donde hay un problema y vemos que las personas con las que necesitamos ayuda nos dan la espalda. O también el caso de que vemos que alguien necesita ayuda y nosotros somos los que damos la espalda. En esta historia vamos a ver al rey David qué es lo que ocurre en una situación de gran dificultad y cómo muchos le dan la espalda, pero no todos. Hay un grupo que se mantiene fiel al rey. Vamos a ver esta historia. Recordemos que Absalón, el hijo de David, había muerto en la batalla y el ejército de Israel había regresado a sus casas. Recordemos que Israel se había dividido en dos bandos, los que habían seguido a Absalón y los que eran fieles al rey David. Entonces, David, buscando la unidad con el resto del pueblo de Israel, designa a Amasá como general del ejército en lugar de Joab. David se dispone a regresar a Jerusalén. En el camino es acompañado por el ejército de Judá y algunos de los de Israel. Pero esto ocasionó un gran descontento entre el resto de la tropa de Israel y le reclamaron a David. Capítulo 19, versículo 41. Por eso los israelitas fueron a ver al rey y le reclamaron: ¿cómo es que nuestros hermanos de Judá se han adueñado del rey al cruzar el Jordán y lo han escoltado a él y a su familia y a todas sus tropas? A los de Judá no les agradó el reclamo de los de Israel. Les hacen ver que son parientes cercanos, pero los de Israel insistieron. ¿Por qué nos tratan con tanto desprecio? Nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes sobre el rey David. Además, ¿no fuimos nosotros los primeros en pedirle que volviera? Entonces los de Judá les contestaron aún con más severidad. Todo esto, junto a las acciones de Absalón, había generado un distanciamiento entre las familias, la familia de Judá y el resto de Israel. Entonces tenemos el pasaje en el que vamos a meditar este día, que es en el capítulo 20. Y leemos en el versículo 1. Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bicri, que era benjaminita. Dando un toque de trompeta se puso a gritar: pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. Fíjense que este lema se hizo muy famoso y generó mucho conflicto entre la familia de Judá, la tribu de Judá, y el resto de las familias de las tribus de Israel. La palabra que vamos a analizar el día de hoy es esta. Su transliteración es pistos y su significado es confiado, fiel. Y si recuerdan, ya antes habíamos hablado de una palabra de las mismas raíces que se llama pistis y su significado era fe. Entonces vamos a ver que David tiene prueba tras prueba. Ahorita, en este momento, vemos una nueva prueba, pero vemos que él se mantiene fiel a Dios, aceptando su voluntad y buscando la unidad del pueblo de Israel. David sabía que todo lo que estaba pasando era producto de sus errores, era producto de sus pecados. Dios ya le había advertido que eso era lo que iba a suceder. Entonces él está aceptando esto con toda confianza, sabiendo que viene de Dios. A nosotros, en nuestras vidas, también estamos llenos de pruebas. Continuamente se nos presentan pruebas que nos dan la oportunidad de mostrar nuestra fidelidad a Dios, nuestra confianza en Él. Y debemos buscar hacer siempre lo que a Él le agrada. Fíjense que los israelitas abandonaron nuevamente a David
siguiendo a Sabá. Pero solamente Judá se mantuvo fiel. Entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Bicri. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Luego el rey le ordenó a Amasa movilizar a las tropas de Judá y presentar de aquí con ellas dentro de 3 días. Recordemos que David ya había hecho el general de las tropas a Amasa y le hizo este encargo de reunir todas las tropas, pero Amasa no llegó a tiempo. Entonces el rey se preocupó mucho y pensaba que Sabá podría llegar a una ciudad fortificada y sería muy difícil poder terminar con él. Podría ocasionar muchos problemas. Así es de que envió a su guardia personal, a la guardia real, a cargo de Abisaí, para combatir al malvado Sabá. Entonces, los soldados de Joab, junto con los quereteos, los peleteos y todos los oficiales bajo el mando de Abisaí, salieron de Jerusalén para perseguir a Sabá, hijo de Bicri. En el camino se encontraron a Amasa. Y fíjense que Joab atacó a Amasa y lo mató. Analicemos un poco estas actitudes de David y de Joab. Amasa había luchado contra David y David lo había perdonado. Pero Joab era un guerrero cruel y vengativo que terminó con la vida de Amasa. Vemos que David estaba consciente de que muchos de estos problemas estaban ocasionados por su pecado, pero él buscaba la conciliación a través del amor. Sin embargo, Joab no dependía de Dios, no puso su confianza en Dios y acabó con él. Aquí vemos cuáles son las diferencias entre David y Joab. Uno que pone su confianza en Dios y el otro que no lo hace. David mantiene su fidelidad a Dios perdonando al que lo había ofendido. Recordemos que nuestro pecado nos hace enemigos de Dios. Pero recordemos que Dios, envió a su Hijo para terminar con esta enemistad y así reconciliarnos con Dios. Romanos 5, versículo 10 y 11 nos dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Sabá recorrió todas las ciudades de Israel hasta llegar a Abel Bet Macá. Y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Así que las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel Bet Macá y la sitiaron. Construyeron una trampa contra la fortificación para atacar la ciudad. Joab había tomado ya el mando del ejército y se dispuso a atacar a la ciudad. Su plan era destruir la ciudad para poder terminar con el malvado. Pero fíjese que una mujer astuta quiso hablar con Joab y le dijo, nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Joab le explica que su intención es solamente capturar al malvado de Bicri y que si se lo entregan, él se iría sin atacar la ciudad. La mujer astuta, convence al pueblo de que se lo entreguen a Joab. Y así lo hace salvando la ciudad.
Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Esta historia nos muestra que tenemos un enemigo. Todos nosotros tenemos un enemigo con el cual debemos terminar. Pero ese enemigo está dentro de nosotros. ¿Y saben cómo se llama? Se llama pecado. Es la desobediencia que nosotros tenemos a Dios. Cuando dejamos que el pecado entre en nosotros, nos estamos poniendo en riesgo. Y ese riesgo es el riesgo de ser condenados. La única manera de eliminar la condenación de nuestras vidas es tener fidelidad a Dios. Romanos 8, versículos 1 y 2, nos enseña que, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo para nuestra salvación y le pedimos perdón por nuestros pecados, nosotros estamos alcanzando esta salvación a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recordemos que nosotros debemos ser fieles a Dios y sacar de nuestras vidas ese pecado que a Él le molesta. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña a ser fieles a ti, Señor, y que nos guía para que nosotros podamos reconocer quién eres y abandonar ese pecado. Tener ese amor que tú nos has dado, por el cual enviaste a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Y en eso nosotros tenemos la liberación de nuestro pecado. Te damos gracias por tus bendiciones en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, continuamos con nuestra lección. Que Dios les bendiga. A continuación, la participación de la maestra Lulú Orozco. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Pues seguimos estudiando el libro de Samuel. Ya hemos llegado al capítulo 20. En este capítulo vamos a hablar acerca de un hombre malvado llamado Sabá. Él se había sublevado contra el rey David y había formado un ejército en contra del rey. ¿Se acuerdan de un hombre Joab que es de los que estaban con el rey David? Bueno, pues nuevamente había tomado el mando del ejército y él fue tras Sabá, que se encontraba en una ciudad llamada Abel Bet-Maacah. El ejército de Joab sitió la ciudad y pues empezaron a derribarla. Había una muralla para poder atacar esa ciudad donde se encontraba ese hombre. Pero allí había una mujer muy astuta y pidió hablar con Joab y le ofreció entregarle al traidor Sabá. Y así lo hizo y evitó la destrucción de la ciudad. Les quiero leer el versículo 20 para que podamos entender mucho mejor. Les leo textualmente, dice así: «Que Dios me libre», replicó Joab, «que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es de la sierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad». «Muy bien», respondió la mujer, y le entregaron al hombre. Bueno, pues quiero decirles que es muy importante que nosotros no permitamos que el pecado entre en nuestras vidas, porque podemos provocar nuestra destrucción. Dios envió a su Hijo para que seamos capacitados a abandonar nuestro pecado y sacarlo de nuestras vidas con ayuda del Espíritu de Dios, y así tener la seguridad de la vida eterna. Bueno, pues este
capítulo es muy interesante, de gran enseñanza, y continuaremos, primero Dios, la próxima semana. Les envío un gran abrazo. Gracias, Lulú. La sugerencia para trabajar en familia en esta ocasión es elaborar unos corazones de bizcocho, forrarlos con betún y hay que aprender a escribir sobre el corazón una palabra. Vamos a hacerlo con tinta de chocolate y esa palabra es fidelidad. Esta palabra nos recuerda que Dios es fiel y que nosotros también debemos ser fieles a Dios, porque Él es nuestro Rey. Llegamos a la sección de preguntas y vamos a ver. Pregunta número 1. Sabá, hijo de Bicri, era A, malvado, B, amigo de David o C, un rey. La respuesta correcta es A. El hijo de Bicri era un malvado que había incitado al pueblo de Israel en contra del rey David. 2. Los que se mantuvieron fieles al rey fueron A, los extranjeros, B, los de Judá o C, todo Israel. La respuesta correcta es B. Los que se mantuvieron fieles a David fue el pueblo de Judá, que era de la familia del mismo David. Es alguien que no cumplió con el plazo que ordenó David. A, Sabá, B, Bicri o C, Amasá. La respuesta correcta es Amasá, que era el general del ejército de David y se tardó mucho en reunir al ejército de Judá. 4. Los habitantes de Abel eran los más pacíficos y fieles, B, generosos o C, los más estudiosos. La respuesta correcta es A. La ciudad de Abel Bet-Macá era una ciudad pacífica, fiel y muy importante en el pueblo de Israel. Y por último, un tema de reflexión para la familia. ¿Qué opinan de lo que hicieron los israelitas al darle la espalda al rey? Y algo para nosotros, ¿cómo podemos ser fieles a Dios? Y bueno, pues les agradecemos mucho su atención en esta ocasión y les deseamos lo mejor esta semana. Los esperamos en la siguiente escuela dominical. Hasta pronto.